Seguramente te ha pasado que entra algún cliente a la librería y te dice, quiero libros para poder entender el Perú. No sé si alguien entre necesariamente con esa pregunta, Sí hay. pero debe haber su loco, su loca que diga, quiero entender el Extranjeros, Perú. básicamente extranjeros te lo Dice, dicen, quiero ¿no? entender Perú. O sea, que como para entender la sociedad y yo me río, ¿no? Y le digo, no, con un libro no lo vas a entender realmente. Prende ¿No? las noticias, mano. No sé qué es peor, Lucina. No sé qué es peor si decirle prende las noticias y que diga qué está pasando acá o que se lea un libro, no sé, pues que solamente retrate cierta parte de la sociedad limeña, no digo todo el Perú, cierta parte de la sociedad limeña o cierta parte del Perú, si es que nos vamos un poquito más atrás con los indigenistas, Arguedas, Escorza, ¿no? O sea, no lo sé. Termina siendo, porque yo pienso y creo que el Perú después de Después de Fujimori, llámale 2000, 2001, que casualmente justo hablaba con una amiga, Argentina también tiene un proceso de cambio a partir del 2001, hay un cisma, vamos a decirlo así, ¿no? Su último gran hito es ese, ¿no? Y ahora, pues, Milei, pues, ¿no? Entonces nosotros también. Entonces, el Perú del 2001 hacia adelante es una cosa que no se termina de entender y que a veces necesitamos más cosas o de otras áreas o de otras disciplinas, si se quiere, para entenderlo. Si queremos hacer la idea de entenderlo Claro, realmente. claro, cuando nosotros hablamos de Perú, y bueno, Luis Alberto Sánchez decía esto justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura peruana? Por ejemplo, ¿qué es Perú? O sea, y si nosotros nos remitimos, y el mismo Luis Alberto Sánchez lo dice, es literatura limeña. Esencialmente Sí, claro. limeña, salvo alguna... Si tú miras el canon, ¿quiénes? Por ahí te ponen Arguedas, te ponen Vallejo, y por ahí, si es que alguien lo pone a Miguel Gutiérrez. Pero es que es por la misma idea de buscar un canon, pues. Yo soy Claro. anti-canon, por ejemplo. Yo también. O sea, Philip Bloom al tacho, ¿no? Que a la literatura que no se meta. Vamos a decirle así. Pero es que en realidad la idea del canon es una ficción. O sea, justo en estos tiempos yo vengo trabajando algunos temas con otro tipo de pensares, otro tipo de sentires, en donde haces una línea y claro, hay una línea muy marcada de progreso, ¿no? O sea, en la filosofía, en la idea de cómo pensar, ya está bien marcada, entonces es como que un continuum, ¿no? Y terminas pues, que claro, digámosle así, puede funcionar para Europa, puede funcionar para Estados Unidos, puede funcionar para Occidente, pero para Latinoamérica no funciona. O sea, no funciona. No terminas de pensar las diferencias y tratas de encauzar, pero como si fuera una camisa de fuerza, todas aquellas, como diría Arguedas en Los Zorros, esos herbores, ¿no? Entonces, esa idea de meter y hacer calzar como se pueda un modelo occidental, un modelo europeo, que de repente para ellos y su historia de la formación de Europa funciona, de repente, yo no lo sé, no me metí a estudiar eso, pero para Latinoamérica y específicamente para el Perú, no te funciona. Yo voy a tirar la primera recomendación y ahí vamos a hacer como una especie de batalla de gallos, Ujú. pero librera. Uh-huh. La República Imaginada de Rolando Rojas. Aquí está. Pues bueno, ¿qué dice Rolando Rojas? Cuando se anuncia que San Martín está llegando a Lima, hay en principio un éxodo de guerra, o sea que la gente empieza a huir despavorida Claro. de sus casas, alertadas por la presencia de este argentino que hoy día sería considerado caviar, rojo, rojete, en fin, le dirían de todo a San Martín. Pero hay algo que Rolando Rojas menciona y que me parece esencial y que está en el ADN del limeño, es el limeño sensual. Es decir, el limeño que mientras no choquen con sus privilegios, que mientras no choquen contra su orden, ese orden que ha heredado de la colonia, todo está tranquilo. Es decir, Sí, claro. habían corridas de toros y la gente no se movió a la corrida de toros. O sea, porque decían, si no están afectando, si San Martín no va a tocar la corrida de toros, entonces ¿para qué miércoles me voy a meter? Sí, es que esa es el privilegio del centralismo, pues básicamente. No sé, yo no lo he leído a Rolando, he escuchado alguna que otra charla de él, pero terminas pues viendo que mientras es que el individualismo
es un marco o un sesgo cognitivo de la modernidad. O sea, lo vemos ahorita. O sea, nosotros hemos cambiado en 200 años, básicamente. Mientras no choque conmigo, puta, mi vecino puede matar a su mujer y yo no voy a decir nada, pues, ¿no? Porque ya cuando vean conmigo yo no sé. Y sigo mi vida. Porque, aparte, vivimos en un sistema que te obliga a que si pasa algo, tengas que seguir viviendo. Pasaba en la pandemia. Se te moría la abuelita, se te moría la mamá, se te moría todo el mundo y tenías que seguir trabajando. O sea, no había una pausa. Porque en la modernidad no hay pausa. Y esto es lo que dice Byung-Chul Han, pues, por ejemplo, en la sociedad del rendimiento. Pues, Claro. es decir, mientras más cosas acumule, mejor estoy demostrándole a la gente que puedo rendir. ¿Cuánta gente en pandemia llegó a nivel Dios de Creana porque se metió a 4 o 5 cursos porque estaba metida en su casa y Claro. había que ser productivo? Claro. Bueno, es que hay que ser sinceros también y no hay que darle mucho palo a la gente porque también el sistema nos ha llevado a sentirnos mal si es que no producimos. O sea, yo te digo, cuando yo dejaba de trabajar era un mes en que me pasaba factura mentalmente. O sea, yo sentía un bajón. Tenía que anestesiarme con alguna serie, con algo como para que no vaya bajando esa ansiedad de querer producir o de sentir que no estás haciendo nada. Y después ya, bueno, van regulando las cosas. Pero eso es parte de lo que... Pásame el tercer libro. El tercero, este de acá. Ajá, eso es parte de lo que dice... Si bien es cierto, tú has mencionado a Byung-Chul Han, yo voy a mencionar a otro que es para mí uno de los más claros en ese sentido, que es Mark Fisher. Ajá. O sea, y que uno preguntará, ¿no? ¿Qué me va a enseñar Mark Fisher, sobre todo con su libro sobre el Perú? Pero el título es bastante llamativo, que se llama Realismo Capitalista. Entre preguntas, no hay alternativa. ¿Y qué pasa? Que en los 80 pues tenías a dos grandes derechistas en el mundo. Uno era Reagan y el otro era Thatcher. Claro, la sociedad británica de esos años, pues en medio del Punk's Not Dead también, era como que vamos a decir, cierto fin del mundo para después en medio de la Guerra Fría. Claro, en ese tiempo no sabías, pero estabas próxima también a la caída del muro de Berlín, la caída de la perestroika, la globalización y todo lo que se ha desencadenado, ¿no? Bueno, Fukuyama diciendo que es el fin de la historia, 9 años después dijeron que no, ¿no? Y yo digo, ¿por qué traer a Fisher? Porque si bien es cierto, Han tiene esta idea del rendimiento y de todo, algo que Han no termina de poner sobre la mesa es porque sigue pensando en el sujeto mismo, ¿no? El sujeto se autoexplota, o mejor dicho, el capitalismo lo está llevando a autoexplotarse, ¿no? En el tema del Un emprendedor. concepto un tanto heideggeriano, ¿no? Claro, o sea, él estudió mucho Heidegger y todo, ¿no? Pero él sigue siendo el sujeto, ¿no? En cambio, Fisher, ¿qué es lo que hace? Fisher, como él no es netamente un filósofo, sino es más un crítico cultural, llámalo así, él va a pensar los fenómenos que hay dentro de ese sistema que te obligan a entender el mundo de otra manera. Entonces él llama realismo capitalista a esta posibilidad de no salir de él, ¿no? Y lo vamos a ver en las películas, lo vamos a ver en la música. Él después va a llamarlo que es una lenta cancelación del futuro, porque... Y se va un poco contra esto de la nostalgia, que si bien es cierto es muy bacán, qué bacán la nostalgia, claro, es lo que nos quieren vender, pero en realidad la nostalgia es una gran tara, ¿no? Es una imposibilidad de pensar más allá. Porque simplemente no es simplemente que tú lo adaptes a los tiempos, sino es cópialo, ¿no? Entonces ya no hay un sentido de innovación creativa. ¿Por qué? Porque tampoco tienes tiempo. Porque tienes que autoexplotarte, tienes que entrar en dinámicas de productividad. Y tú dices, pero ¿cómo salgo de ahí? ¿No? Hay una serie que se llama Fallout, está en streaming, en donde, por ejemplo, pasa el fin del mundo, un apocalipsis nuclear, hay las acciones, hay un grupo de gente que se salva porque está en su suelo, obviamente la tierra queda sin agua, todo queda árido, ¿no? Pero hay comunas, ¿no? ¿Y qué es lo que se les ocurrió a estas comunas? Volver al sistema capitalista con monedas, pero no con monedas reales, sino con chapas. ¿Por qué? Porque no tenían la idea de no existía pensar. nada más allá. Porque no querían imaginar nada más. ¿Por qué tenías que volver al sistema anterior? ¿No? ¿Por qué no? O sea, brother,
si vas a volver a las comunas, vuelve a la comuna real, ¿no? A cooperativas si quieres, pero no vuelvas al sistema del dinero o al intercambio monetario. Porque claro, no había forma de hacer dinero, pero habían chapas, plástico. No, o sea, es sintomático pensar esa idea. Y claro, en el Perú, yo siempre voy a decir que tienes todo lo que venga de afuera, pasa el Triángulo de las Bermudas y es como que la vaina muta para Latinoamérica y el Caribe, y específicamente cuando pasa o entra para Perú, vuelve a mutar otra vez. Entonces, es una mutación doble que tiene muchas aristas y muchos nudos, que claro, encarzarlo o plantearlo como una especie de vía única es imposible, ¿no? Y eso me lleva a pensar en lo que en el segundo libro que yo te traigo. ¿Cuál de todos? El primero. Ajá, que es el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? O sea, en la novela Arguedas va a plantear un Chimbote en pleno hervor en lo que sería nuestra tercera, lo que yo creo que es nuestra tercera bonanza económica, porque tuvimos el salitre, el guano, y ahora tenías la línea de pescado, ¿no? Entonces, en esta modernidad o intento de entrar al mercado global, empiezas a ver muchas mutaciones, mucha precariedad además, ¿no? Porque es Chimbote de los 60s, bueno, él más o menos creo que empieza a hacerlo desde los 50, un poco los 60, el trabajo de campo en Chimbote, y lo que tú ves en esta de acá, que claro, es la novela más rara y más difícil de leer de Arguedas. Claro, todo el mundo va por Todas las Sangres o Los Ríos Profundos, pero no, o sea, en esta, si quieres entender más o menos las mutaciones del Perú, está acá, ¿no? Encima mezclado con un poco de cosmovisión andina y todo, para que te des cuenta de que Arguedas tiene una figura muy chévere, que son las yogyas, que son básicamente huaicos, ¿no? El huaico en Arguedas, el huaico en el Perú es una realidad. Todos los veranos lo sufrimos, lo sufre provincia, ¿no? Entonces, la figura de la yogya, claro, que Arguedas no lo desarrolla a nivel concepto filosófico, digamos, pero termina pensando que el Perú es eso, básicamente. Básicamente una especie de yogya que a lo mucho puedes tratar de circunscribir, ¿no? Pero que siempre va a existir. Y esta yogya va a entrar con palos, va a entrar con tierra, va a entrar con barro, se va a llevar personas, se va a llevar animales. O sea, es parte de este... Negar eso es seguir en el realismo capitalista, ¿no? Seguir en que podemos ser una ciudad como Europa, como Occidente, y no es real, ¿no? O sea, como diría Mariatti, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Entonces, no abocarnos en nuestro propio, llamémosle materia prima, conceptual o intelectual, nos va a traer siempre consecuencias, ¿no? Efectivamente. Ahora que mencionas justamente el zorro de arriba y el zorro de abajo, y últimamente, como te dije, estoy leyendo bastante ensayo, y uno de los ensayos que he leído es Los años de Velasco, del mismo Rolando Rojas, que lo empato con otro título de esta misma colección, que es La guerra con Chile. El de Maquebo. Claro, el de Maquebo y Ragas, me parece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente toma la guerra con Chile, voy a ir de la guerra con Chile a Velasco. O sea, la guerra con Chile como este periodo de humillación, de amputación de territorio, que lo fue. Sí, claro. Pero es un parteaguas, ¿por qué? Porque creo que finalmente el gobierno central de alguna manera se da cuenta de que tiene una república partida. Luego de 50 o un poco más años de república, tienes un Perú enteramente partido. Un Perú que no te defendía en la sierra, que defendía a su terrateniente, que no necesariamente formaba de lo que ese gobierno central trataba de llamar Perú, Claro. ¿no? Entonces, claro, surgen figuras heroicas como Cáceres y que resiste y... La única, en realidad. Claro, y que tratan de, pues, resistir y tratan de convertir también a Cáceres en una figura mítica, claro. Ese Cáceres de la resistencia de la Breña, pero... No el presidente. No el presidente, ¿no? Mucha gente se olvida de lo que fue el presidente, ¿no? Bueno, o sea, a veces tienes que traicionarte, ¿no? No lo estoy justificando ni nada, ¿no? Pero
también es una decisión política, ¿no? Pero, por ejemplo, a esto iba, ¿no? El hecho es, por ejemplo, y esto lo hablábamos con Merlín en Dudas, ¿no? ¿Cómo se cuenta la historia de la guerra con Chile, ¿no? Es una historia donde aparentemente Perú bueno, Chile malo, invasor, de destrucción y todo lo demás, pero se polariza un tanto la historia a contarlo de una manera enteramente belicista, ¿no? Y es como que, y cuando Cáceres estaba por entrar a Lima, una coalición peruano-chilena lo detuvo y todos los chibolos en el colegio, no, pero ¿por qué ocurrió eso? Y demás. Entonces se lleva la historia a una historia prácticamente de ficcionalización de la realidad, ¿no? Entonces, una exageración de la realidad. Como te dicen, ¿no? El que escribe la historia es el que gana. Y claro. O sea, eso es el poder de las narrativas. Pero aquí es donde voy, ¿no? Se deja de lado justamente el componente central que hilvana todo el relato, y es la desigualdad. O sea, pensemos un ratito qué fue lo que reveló la guerra con Chile, y fue enteramente que no todos nos considerábamos ciudadanos, que no todos respondíamos a una idea de república, ¿no? Y ahí es donde entra Velasco, ¿no? Acá hubo gamonalismo hasta finales de los años 60. O sea, hubo que hacer una segunda reforma agraria, porque la primera nadie se acuerda, para poder acabar... Fue chiquita también. Sí, pero claro, por eso te digo, o sea, es como que la primera pero es la segunda, ¿no? La gente dice la reforma agraria, como si hubiese habido una. No, hubo dos. Y era un proceso que se venía haciendo en toda... Sí, pero Belaúnde no quería hacerlo, pues. ¿Pero por qué no lo quería hacer? Ahí está porque el problema. Porque sabía que se le iban encima. Exactamente, pero ¿quiénes se le iban encima? La clase terrateniente y toda esta horda de criollos que habían heredado capitales de la república y todo el asunto, que no querían perder sus privilegios y que les convenía seguir como estábamos, ¿no? Entonces, entender el gobierno de Velasco me parece entender parte esencial del pivote entre el Perú anterior a los años 60 y lo que viene después. Porque me parece que es clave de entender, o sea, el por qué persistió el gamonalismo acá, que hizo que se manteniera. Pero aún existe. Y existe de otra manera, ¿no? Es lo mismo. O sea, es básicamente la misma vaina, pero el punto es ese, ¿no? Es que ese también es un punto interesante el que tú dices, en que a veces pensamos que los procesos se dejan de existir y porque toman otros nombres. Y no, o sea, por ejemplo, Varoufakis con su término que yo soy un poco en contra, pero que lo tiene, que es el tecnofeudalismo. O sea, es el mismo feudalismo, o sea, que ahora tiene la versión tecnológica o la versión en la tecnología. O sea, estamos hoy llenándonos mucho también de cierto ruido a nivel teórico, de mucho concepto, ¿no? Y eso termina a veces, si no tienes ¿cómo se dice? La astucia para diribriarlos, de saber hacia dónde quieren ir, porque tranquilamente yo te puedo marear con un montón de conceptos, ¿no? Y marear a la gente, pero no es la idea, ¿no? Entonces, a veces también en el punto de pensar los procesos coloniales, cuando te dicen, no, ya no hay colonia, no, sí hay colonia. El colonialismo sigue existiendo. Y es más, el colonialismo sigue existiendo de la misma forma que hace años en África, ¿no? O sea, claro, ya no es digamos, ¿cómo decirlo? El terrateniente real con látigo, pero es el empresario. Claro, ¿no? cambia la figura nada más. Yo no sé si cambia la figura. O sea, me refiero al acto en sí mismo. O sea, el hecho de decir que el acto en sí mismo con látigo y demás no existe, no se quiere decir que no haya es que desaparecido. Sí existiendo igual también. O sea, la República del Congo. ¿Cómo pones a niños con látigo a trabajar sacando cobalto para nosotros tener nuestras tablets? Vas a las manufactureras en Indonesia, en Bali, que son niños que están trabajando ahí en las maquiladoras. O sea, y te pegan también. O sea, pensar que esas prácticas primitivas de la colonia con el látigo o con el caucho en la selva cuando te cortaban el brazo ya no existen, es pensar de que el mundo sigue avanzando en un camino de evolución, y la evolución darwiniana también es un gran error pensarlo así. Entonces, ese pensar, ese sentir de las reflexiones o de los procesos mismos, son procesos que tienen que ir al mismo nivel, o sea, al mismo tiempo. Y ese es un gran problema que a veces la gente, vamos a decir, de la academia no lo piensa, porque es pensar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Como que si tú mueves acá se desordena. Si tú arreglas acá se medio se arregla. Entonces, es buscar un equilibrio, y ese es una tarea muy difícil, porque siempre pensamos que el discurso tiene que ir y terminar, y no es que solamente esté pasando esto, está pasando esto, sobre todo acá, como te digo, o sea,
tenemos el sistema que pasa algo y nos obliga a seguir haciendo. Y eso no te permite parar, ¿no? Hay un meme que dice, ¿no? Que Flash en un momento se leyó todos los libros y dejó de correr, Claro. ¿no? Entonces, esa situación del gamonalismo, yo sí creo que el punto de Velasco es importante, no desde el punto de vista de una izquierda, como a veces se lo quieren apañar a él, ¿no? Sino desde que Que no si era de es... izquierda, además, ¿no? No, que si él no hacía la reforma agraria, Sendero ganaba. Sí, Y el Perú sería totalmente distinto. porque él les habías dado algo de tierras a la No gente, solamente por lo por menos los habías eso. reivindicado de alguna manera. No solamente por eso, sino que o sea, la reforma agraria para las comunidades indígenas o para las comunidades campesinas, la tierra significa más que solo tierra, Claro. ¿no? Es un agente político, la montaña es un agente político. O sea, yo conversaba con unos amigos y pensábamos ¿y ahora qué va a pasar cuando, porque tú sabes que los apus o las montañas cuando tienen nieve son más poderosas, ¿no? El mismo Arguedas lo cuenta, en la agonía de Rasuñiti. ¿Qué pasa con el calentamiento global de esas montañas? O sea, la cosmovisión de los campesinos, de los indígenas, también se ve afectada por eso, por algo que de repente no debería ser para ellos, pero sus montañas van perdiendo poder. Ahora Y eso simbólicamente, y hablándolo de especulación no humana, es un gran problema, ¿no? Porque también la cuestión más material en ese tipo de conflictos es los conflictos sociales. ahí quería llegar, ¿no? Justamente el tercer libro que tenía que recomendar era Desprecio, de José Carlos Agüero. Ujú. Porque claro, algo que ha hilvanado transversalmente la historia del Perú para mí es el desprecio, justamente, ¿no? Sí. El desprecio a las identidades, la represión, si es que no entiendo algo lo reprimo, y veo desde la otredad, ¿no? Todo absolutamente y lo controlo según mi visión del mundo, y si es que nadie me hace caso, la impongo. Entonces creo que es un libro interesante como para poder entender algunas Sí, cuestiones, yo ¿no? creo que el libro de José Carlos es uno de los primeros, si es que no el único también, de intento de ejercicio de una lectura desde el giro afectivo que le llaman, ¿no? Y obviamente el desprecio, es que también hay que ver mucho y hacer una crítica muy, 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 muy pertinente a nuestra historia intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, a veces le achacamos y tú dices, no, no, ahora lo vemos. Sí, ahora los tenemos porque ahora tenemos las armas para ver que siempre estuvimos mal, ¿no? Pero también hay que ver para la época cuál era nuestro campo intelectual, y nuestro campo intelectual era netamente racista, ¿no? O sea, todos eran de élites. Nuestra literatura, ¿no? O sea, hay un libro de Mark Cox que se llama Prosa Pituca Limeña, ¿no? Qué rico título. En donde él hace una lectura comparada de la narrativa del conflicto armado, pero de escritores provinciales y escritores de Lima, ¿no? Y cómo cada uno articula sus propias visiones del mundo, ¿no? Es un librito que creo que en su momento a él no le dejaron sacar, creo, pero pero de ahí lo volvió a sacar con una editorial independiente de provincia, ¿no? Yo lo podía conseguir en una feria. Pero es un libro que te marca mucho la cartografía del mapa intelectual del Perú, ¿no? Entonces, eso son cuestiones que, claro, no es que se vean a simple vista, porque también nosotros estamos colonizados intelectualmente, ¿no? Y no solamente basta con decir, ya, la decolonización del eurocentrismo, o como decían los Quijano O y Dussel, compañía, Dussel, Quijano, ¿no? Y compañía, no es solamente decirlo, sino también mirar hacia adentro de nosotros y cómo estamos leyendo las cosas, ¿no? O sea, a mí me sorprende como librero a veces que la gente no se preocupe a quién están leyendo. Simplemente leen a alguien porque, es un tema interesante, pero no sabes cómo lo va a abordar, ¿no? Sí, me acuerdo cuando yo trabajaba en el Virrey de Lima y había salido el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? El de Márquez y demás. Y yo me acuerdo que en ese tiempo nadie lo hizo y yo empecé a chequearlo, ¿no? Y que decía, qué raro. Y en un momento, todo el mundo empezó a buscarlo y ya, claro, ya había salido como esta vaina de la batalla cultural, ¿no? Y tú te das cuenta que, claro, más que lo que dice el texto en sí, vas leyendo a la persona, ¿no? Y ves que la idea de alguna otra manera cala y simplemente es un eco de repetición, ¿no? Como hacer más ruido sobre el ruido, ya, listo, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta de leer críticamente a nuestra línea intelectual, o sea,
Y por eso justo el último que te digo que traje es, no voy a mostrar la portada porque es medio feita, pero es, no, mejor, pero sí lo mejor la parte de acá. No le vayas a decir al ilustrador que siempre lo... No, siempre lo bulea. los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obviamente creo que es un libro hito y que no ha podido ser superado, ¿no? Para bien y para mal no ha podido ser superado. Pero hay muchas lecturas, ¿no? Cada quien lo ha leído desde su forma, desde sus contextos, y siempre te ha dicho cosas o te ha silenciado otras, o has querido silenciar otras, mejor dicho, ¿no? Pero claro, todos tenemos de que, Mariátegui sí, ¿no? Mariátegui es un eco, ¿no? Pero alguien que dijo que hicieron mal uso de Mariátegui en su época es Galindo, por ejemplo, ¿no? Galindo, en La agonía de Mariátegui, que es el otro libro, tiene esas sentencias de ver cómo pensaron o cómo usaron a Mariátegui también para validar ciertos puntos de vista. Entonces, es tanta la complejidad de que hay una dimensión abstracta de los problemas y los procesos que necesitas pues como lentes de realidad virtual quizás o esos lentes infrarrojos para poder darte cuenta de la existencia. Entonces, Perú no es solamente un intento de pensar un camino. Siempre dicen no al futuro, no, siempre dicen que el camino hacia adelante, que el progreso y demás. No sé si el Perú está para progresar, bro. Y no sé si es el camino además. ¿Entiendes? O sea, no sé si el progreso que ellos me quieren vender es lo que Perú necesita. Porque después, cuando implantas ese modelo del progreso, terminas bajándote identidades. Yo no soy mucho de caer en el debate de las identidades, creo que es un debate que no aporta mucho. Pero aparte de progreso, ¿para quién, no? ¿O para quiénes? Por eso mismo, porque no hay una idea de adaptar las cosas para nosotros, ¿no? No te digo que me inventes algo, pero adáptamelo bien, ¿no? Entendiendo cuáles son las condiciones materiales, sociales y reales de las cosas para poder a partir de ahí construir un intento. Claro, que de repente esa construcción en algún momento te va a decir, pucha, no, nos hemos equivocado, retrocede tres espacios, ¿no? Entonces, ahí, esa idea me parece mucho más creativa y mucho más necesaria que simplemente implantar un modelo, porque somos, como dice el Conejo Polar, una heterogeneidad contradictoria. Y es una yogya, como diría Arguedas. Y eso no termina de encauzarse, sino es un caos controlado, nada más. Y mantener ese caos controlado es lo que necesitamos buscar. Y ya está. Y eso es lo que nos conviene. No creo que, al menos ahorita, en un momento de primera instancia, creería que es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Ya después se verá. Efectivamente. Bueno, hay que leer más que la contratapa, así que este ha sido el primer episodio de la contratapa. ¿Cómo te has sentido aquí? Esta ya va a ser tu oficina oficialmente durante muchos episodios. De pronto lo voy a sacar. Bueno, ya que ha venido a expropiar el programa, les agradezco, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.